pues volvamos a nuestra batalla. Entonces, después de haber planteado este conflicto, es decir, este cambio de época como un conflicto, y haber hecho nacer este conflicto de una situación intrínseca de no reconocimiento de la soberanía de Dios, del Señor en general, este asumir como un principio inamovible la dificultad de reconocer la soberanía del nuevo emperador, y que la única forma de que esa soberanía se reconozca es con una victoria un poco, si queréis, aplastante, es decir, aniquilar, neutralizar sería la palabra más adecuada, pero es aniquilar a los adversarios. Tenemos el contexto para explicar este cambio de época y, por tanto, esta retribución definitiva. Este contexto de las fuerzas cósmicas del cambio de época es el que nos va a permitir ahora entender por qué en la carta a los tesalonicenses, cuando Pablo, la primera y en la segunda, cuando Pablo imagina este momento definitivo, lo imagina como la llegada de un gran emperador. Quizá no suene, así que poned en vuestra cabeza la memoria de nuestras historias romanas y escuchad así como suena, ¿no?, el sonido. Primera Tesalonicenses 4, ¿no? Pablo está hablando sobre el futuro de los difuntos, dice: no viváis en la ignorancia respecto a la suerte de los difuntos. Mirad, os decimos esto como palabra del Señor. ¿Cómo? Significa que no lo era. Nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto a ellos al encuentro del Señor en los aires. Es decir, nosotros viviremos esta experiencia de reencontrarnos con Cristo. ¿Qué metáfora va a utilizar Pablo para este reencuentro? Bueno, pues si Cristo está en el espacio de la divinidad, es decir, en el cielo, nos encontraremos cuando descienda para llevarnos a su cielo, a su espacio, a su terreno, a su territorio, a su lugar, en esa expectativa de estar en el lugar donde Dios está. Tenemos que hacer un esfuerzo porque para nosotros nuestro mundo es tan estupendo que lo que imaginamos es que Dios venga a estar en nuestro mundo, que venga a nosotros la justicia, que venga la paz. Pero para ellos era entrar en el espacio de Dios, en el lugar de los dioses. Y es una acción que Cristo, como si fuera un emperador que regresa después de una batalla, regresa a tomar posesión de su reino y, digamos, a recoger a los suyos y a llevarlos consigo. La segunda a los tesalonicenses nos habla de algo parecido, ¿no? Que nada os alerte, que nada os alarme vuestro ánimo, que nadie os engañe, porque primero sucederá la apostasía, el hijo del impío, el hijo de la perdición, el adversario que se eleva sobre todo y lleva el nombre de Dios, o es objeto de culto. Os dije esto, ¿no? Sabéis que ahora se le retiene, pero se le soltará y se le permitirá. Llegará este momento de conflicto y de tensión en el que los corazones decidirán a quién están sirviendo, y Cristo, cuando llegue, reconozca un poco a los suyos. Bueno, pues la llegada de este nuevo emperador o de esta nueva presencia, nuestro último libro, nuestro libro de las revelaciones, al que llamamos Apocalipsis porque conservamos su título en griego, lo va a presentar con una especie de conflicto cósmico, mejor dicho, de conflicto en el que están implicados todos los actores, terrestres y celestes. Y va a responder a la pregunta de cómo se resuelve este conflicto. ¿Qué va a suceder cuando Dios finalmente decida entrar en conflicto con las potencias de este mundo? Vuelvo a la metáfora que os presentaba de la tradición griega del conflicto entre dioses y titanes. ¿Qué sucede cuando Zeus se enfrenta con Saturno? ¿Qué va a ocurrir, ¿no? ¿De quién va a ser la victoria? Para componer esta imagen van a construir sobre una imagen que ya estaba hecha. El primero en postular este conflicto cósmico es el profeta Daniel, por llamarlo profeta, porque técnicamente su libro
tiene más el estilo literario de la apocalíptica. No sé si el año pasado seguisteis el curso de apocalíptica con el padre Martín. Recordaréis esta distinción entre profecía y apocalipsis y probablemente vierais el libro de Daniel y este conflicto que él presenta, donde, bueno, pues él imagina un periodo de tiempo, ¿no?, de 70 semanas, 70 semanas dentro de las cuales hay 69 semanas en las que se van produciendo una serie de conflictos menores y una última semana con un conflicto definitivo. Si os acordáis, en el profeta Daniel, en este capítulo 10, este conflicto definitivo que ocurre en la semana 69 tiene como desencadenante la llegada del ungido. En la semana 69 el Señor envía a su ungido, a su Mesías, y este Mesías no es recibido. Es rechazado, como va a ocurrir con todos los ungidos, y durante un periodo breve, es decir, semana y media, comparada con las 69 semanas anteriores, es un periodo breve, se va a vivir este proceso donde la abominación, y va a ser el mismo lenguaje que utiliza el Evangelio de Marcos, gobierne y se presente. Este mismo esquema es el que encontramos en la tradición del libro del Apocalipsis. Trata de imaginar este cambio de época y, como ha hecho ya la carta de Juan, trata de imaginar este cambio de época en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque es una fórmula que nos va a permitir animar a los miembros de la comunidad a una mayor fidelidad, si queréis, a mantenerse todavía estables en las convicciones que tienen, a no rendirse. El mismo lenguaje lo encontramos en la carta a los Hebreos cuando se dice: no os quejéis, que aún no habéis llegado a la primera sangre. Es un lenguaje en el que se está exhortando al lector a apretar los dientes y a soportar la dificultad. Como os decía, esta misma estrategia, que es identificar los tiempos presentes como los tiempos del cambio de época, busca animar a la pervivencia, ¿no? Entonces, el libro del Apocalipsis lo que va a hacer es narrar, en esta imagen del profeta Daniel, mejorándolo, narrar este último momento de conflicto. Y casi os diría que este momento de conflicto en el libro del Apocalipsis tiene dos dimensiones. Y os invitaría a que, si tenéis una paciencia o aburrimiento y lo leáis siempre este libro dividido como en dos dimensiones, interior y exterior, y al mismo tiempo dos escenarios, terrestre y celeste. ¿Por qué digo dos dimensiones, interior y exterior? Porque en el libro del Apocalipsis se narran dos grandes conflictos. Como os digo, se narra un conflicto interior, que es el conflicto que aparece en los primeros 3 capítulos, que es la estrategia de las 7 cartas, donde el autor va a presentar la tensión interna dentro del creyente, o si queréis, dentro de la comunidad, de tomar posición ante una situación de conflicto que hay en su estructura social, que también lo podemos identificar como la estructura interna de cada creyente, como voy a intentar explicar después. Esto sucede a dos niveles. Sucede en la narración en la ciudad, pero también este conflicto tiene como proyección el personaje vencedor, que es un personaje celeste. En cada escena de cada carta hay un personaje celeste que se dirige a los miembros de esa iglesia o de esa ciudad. Aspecto terreno y aspecto terrestre. Pero a partir del capítulo 4 va a aparecer un segundo conflicto, narrado también en dos planos, plano terrestre y plano celeste, que es el conflicto que todos conocemos entre los seguidores del Cordero y los seguidores de la bestia. Recordáis que esta segunda parte del libro, que es la que más narramos, está basada en una estructura siempre septiforme, donde, bueno, pues 7 sellos abren a 7 trompetas, 7 trompetas abren a 7 copas. Y a mitad del libro, más o menos, en el capítulo 11, aparecen los dos mártires, ¿no? Testigos, mártires en griego. Los dos personajes que son enviados
como profetas, 2 olivos, 2 lámparas ante el Señor. Si alguien quiere hacerles daño, echarán por la boca un fuego que consumirá a sus enemigos. 2 enviados que anuncian la llegada de este momento definitivo, que inician la situación de conflicto final. Tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no llueva mientras profetizan. Cuando terminen su testimonio, la fiera del abismo les declarará la guerra y los destrozará. Este cambio de época tiene como espacio de nacimiento un conflicto, y este conflicto tiene un periodo previo de preparación o purificación. Lo hemos visto en el profeta Malaquías y se lo estamos añadiendo al profeta Daniel. El profeta Daniel se identificaba en este periodo de purificación. El autor del Apocalipsis, de forma críptica, también se va a imaginar en este proceso de purificación. La imagen de los 2 testigos, de los 2 olivos, la habíamos visto ya en el profeta Zacarías. Son el sumo sacerdote y el gobernador, son los que gestionan la ciudad, y muy probablemente en el libro del Apocalipsis sean 2 personajes significativos que dan testimonio del Cordero en la ciudad de la bestia, que es la ciudad de las 7 colinas. Si identificamos la ciudad de la bestia con Roma, estos 2 testigos del capítulo 11 claramente son Pedro y Pablo, aunque podría servirnos como cualesquiera de los testigos. La imagen que se les presenta es la imagen del profeta Elías, el que cerró el cielo durante 7 días. Ya sabéis que el Apocalipsis, si no te sabes todo el Antiguo Testamento, pues vas muy perdido, tienes que estar leyendo continuamente las notas a pie de página. Hay un conflicto en la tierra con estos 2 personajes que entran en contraste con esta bestia que viene del abismo, que aparecerá después, y en el capítulo 12 hay un conflicto cósmico entre, es decir, en el cielo, entre el dragón y la mujer que va a dar a luz un hijo que tiene en su mano el principado, ¿no? Este hijo dio a luz un hijo varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Quien esté un poco ducho en la historia del Nuevo Testamento sabe que el único que ha sido elevado hasta el trono de Dios, aparte de Elías, el único hijo, es el Hijo de Dios, Jesús, llamado el Cristo. Todo el discurso del Apocalipsis con cierta facilidad nos permite identificar la acción con el Cristo, ¿no? Como vemos cuando analizamos este libro. Así que hay una mujer que da a luz, una mujer, bueno, podría haber sido Raquel, podría haber sido Sara, las matriarcas del pueblo hebreo. Bueno, pues en este caso es probablemente la comunidad, el pueblo, la iglesia, el pueblo de Israel, ¿no? Jesús como último descendiente del pueblo de Israel. Si queréis, de forma más concreta dentro de todo este pueblo de Israel, sería la comunidad cristiana o la iglesia. Esta es nuestra lectura más habitual, pero probablemente el autor del Apocalipsis se esté imaginando pues al auténtico pueblo, con esta imagen de la matriarca. ¿Por qué una mujer? Porque tengo que hacer una escena. Entonces, como necesito el término hijo, porque ya he utilizado el término cordero, necesito que el lector identifique con facilidad el que sube al cielo es aquel que ha sido reconocido como el Hijo de Dios, así que es bastante sencillo. Pues para tener un hijo necesito una madre, pues esta es la escena que quiere presentar, ¿no? Bueno, pues este pueblo del que nace está en conflicto contra el dragón, ¿no? Al no haber podido vencer al hijo, el dragón, ¿no? El dragón, enfurecido, persiguió a la mujer que había dado luz al varón. Enfurecido el dragón con la mujer, se marchó a pelear contra el resto de sus descendientes, los que cumplen los preceptos de Dios y conservan el testimonio de Jesús. Por si teníais dudas, nosotros. Y comienza este conflicto celeste, se vuelve a proyectar en un conflicto terrestre. En el capítulo siguiente, del mar nacen 2 fieras. El dragón ha ido persiguiendo a los descendientes de la mujer, dice, y se detuvo en el mar, y en ese momento del mar nacen 2 fieras. Una fiera con 10 cuernos y 7 cabezas.
Una fiera que dice, ¿quién podrá luchar contra ella? Le dieron una boca fanfarrona y blasfemó de Dios, y le permitieron, y la adoraron, ¿no? Y ya sabéis que quien tenga oídos, que escuche y comprenda el destinado a la espada. Y luego una segunda fiera con 2 cuernos de cordero que hablaba como un dragón, con autoridad como la primera fiera, que hace grandes señales, que hace caer rayos del cielo. Es decir, que está manifestando un poder comparable con el de las potencias cósmicas. A los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, hace que les pongan una marca en la mano o en la frente, de modo que el que no lleve la marca o con los números de su nombre no pueda ni comprar ni vender. Bueno, está excluida. Tiene el gobierno también sobre las potencias económicas. Bueno, estoy describiendo una situación de conflicto. Todos marcados con una señal, salvo los del capítulo 14. Oí un ruido en el cielo, oí un cántico nuevo que nadie podría aprender, un ángel que volaba y decía, el que adora a la fiera o su imagen, el que acepte la marca en la frente o en la mano, beberá el vino de la cólera de Dios. Por tanto, los que no lo han bebido serán los que puedan hacerlo. Mete la hoz y siega. El que estaba sentado en la nube metió la hoz y la tierra quedó segada. Salió otro ángel del templo. Fue entrando una acción definitiva en el cual el Señor va retribuyendo y colocando a cada uno en el lugar que le corresponde. Os decía que en este primer lugar hay un conflicto celeste-terrestre donde las potencias del cielo, que son las que gobiernan, intervienen en la tierra, intervienen las potencias, si queréis, negativas, que oprimen a los escogidos, intervienen también las potencias celestes, las potencias de Dios, que lo que van a hacer es rescatar a los escogidos. Sabéis que estos escogidos no tienen la marca de la bestia, sino que han sido marcados blanqueados los mantos con la sangre del cordero, ¿no? De toda lengua, pueblo, sangre y nación. Entonces tenemos un grupo que son los marcados con la señal de la bestia y un grupo que son los que han blanqueado con la sangre del cordero. De nuevo, lo que estamos narrando es ese modelo de un cambio de época y de un periodo previo de purificación, o si queréis, de cualificación. Un periodo previo en el que se verifique quiénes forman parte del reinado de Dios y quiénes no. De modo que la retribución, y en ese sentido lo que llamaremos después nosotros el juicio definitivo, no es tanto una confrontación azarosa con un juez misterioso cuyos criterios desconocemos, que es la experiencia que un ciudadano del imperio podía experimentar, llegar ante el tribunal. Bueno, quizá es también una experiencia que nosotros experimentamos cuando llegamos ante los tribunales, ¿no? Con una cierta conciencia de justicia, pero con una absoluta certeza de una incapacidad de defendernos ante la ley, por así decirlo, con una duda de si el abogado contrario no será más hábil que nuestro propio abogado. Así se encontraba uno ante un tribunal. En cambio, el conflicto planteado, la resolución de la retribución planteada como un conflicto, tiene la ventaja que no hay nada de azaroso. No hay nada de duda a la hora de presentar el juicio. ¿Por qué? Porque los miembros ya saben perfectamente a qué gobierno pertenecen. Por explicarlo de otra forma, y quizá para que reestructuremos nuestra conciencia, nuestro concepto del juicio final, ¿no? Y de la retribución universal, en la imagen clásica que nosotros nos hemos ido haciendo y que de alguna forma refleja, ¿no?, esa imagen que tenía la tradición egipcia, uno se presenta ante Dios, no sé si recordáis en la tradición egipcia, que uno se presentaba ante Dios y el dios Osiris pesaba, ¿no?, Anubis tomaba en la balanza el corazón y lo confrontaba con la pluma de la sabiduría, la pluma de Maat, la diosa de la sabiduría. Si tu corazón pesaba más que la sabiduría, más que la pluma, pues no tenías derecho a entrar en la vida, ¿no?
Si os fijáis, es un modelo donde, como os digo, entra este aspecto de la indeterminación. Quizá no sea azaroso, pero sí es indeterminado. Uno contempla esa balanza con la sospecha y la duda de qué sucederá, ¿no? Quizá con una cierta confianza en sí mismo, pero hasta que la balanza hasta que el fiel no se establece, uno no tiene esa certeza. Es un modelo de juicio en el cual el ser humano de alguna forma sigue experimentando esta fragilidad frente a las potencias cósmicas. Dependo de la interpretación que tenga la balanza. A mí me parecía que mi corazón estaba adecuado, pero dependo de lo que marque la balanza. En ocasiones, nosotros cuando hemos hecho la lectura del capítulo 25 de Mateo, la otra imagen del juicio que gracias a Miguel Ángel se convierte en nuestra gran imagen del juicio definitivo, también nosotros nos imaginamos una posición de indeterminación, casi de incerteza. Las almas que se presentan ante el juez, que divide, ¿no?, unos a su derecha y otros a su izquierda, y si os acordáis, el juez usa un criterio que sorprende a todos. ¿Cuándo te vimos hambriento y sediento, ¿no?, y te atendimos o no te atendimos, ¿no? No se encuentra ante una posición de retribución como el que va a recibir un salario. No, se encuentran con la indeterminación. El juez, si queréis de forma caprichosa, no se le puede contrastar porque para eso es el rey, pero de forma caprichosa ha elegido un criterio que no es compartido por el grupo. ¿Por qué? Si no sabíamos que eras tú, nos expulsas, ¿no? Casi os diría que parece un ser, un dios, un rey cruel. Bueno, pues este modelo del juicio, por salvar un poco a Mateo, el criterio del juicio no es que no sabíamos que eras tú, sino que el criterio del juicio de reino o no reino va a ser ejercer la misericordia. En la línea de las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Los que no ejercitaron la misericordia no encuentran espacio, ¿no? Mateo lo que quiere es sustituir otras legislaciones de justicia, por ejemplo la pureza étnica, la quiere sustituir con la misericordia. No es el primero, ya lo había hecho el profeta Oseas cuando había sustituido los sacrificios por la misericordia, ¿no? Misericordia quiero y no holocaustos, conocimiento de Dios y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Bueno, Mateo lo va a hacer con una escena más llamativa donde el lector queda sorprendido. Pero como os decía, esta imagen de Mateo nos ha propuesto una mirada final de la retribución cósmica, del restablecer la creación, en una situación que, como os digo, guarda un elemento de indeterminación o de incertidumbre. Depende del juicio del juez, que es un juicio que escapa al que se encuentra frente al tribunal, ¿no? De hecho, la imagen sería: póngase en pie el acusado, retenga el aliento y aguarde la tensión de esa lectura del veredicto, ¿no?, que puede ser absolutorio o condenatorio. Por eso os propongo que volvamos a leer esta lectura del juicio definitivo y de la retribución final como un conflicto. Porque en un conflicto sí que está muy claro de qué bando eres. Y en ese sentido se elimina el aspecto de incertidumbre. Va a quedar muy claro qué te va a corresponder. Te corresponde lo que le corresponda a tu rey. En nuestra imagen clásica que nos deja San Ignacio, el juicio de las dos banderas no modifica la incerteza del futuro de dónde estaré yo a dónde estará el rey. Y en ese sentido, el libro del Apocalipsis es claro. Es un conflicto en el que, como en cualquier conflicto, pues los soldados puede que perezcan. Es decir, es un conflicto en el que entre medias tendremos el sometimiento de unas fuerzas a otras fuerzas. Es un conflicto en el que las bestias son capaces de vencer a los testigos, ¿no? Veíamos en este capítulo 14, en este capítulo 11, cómo los testigos eran
devorados por las fieras, sus cadáveres eran esparcidos por la ciudad, ¿no? Eran realmente abandonados, pero el libro deja muy claro quién va a ser vencedor de estos dos conflictos. Bueno, de hecho el libro lo quiere dejar claro al principio, cuando presenta a los 4 jinetes y escoge al jinete blanco y le da un nombre. Es el vencedor que vence, por si teníais dudas de quién iba a ganar al final, ¿no? Apostad siempre por el caballo que se llame vencedor que vence, ¿no? Y en la parte final del libro, en el capítulo 19, vi el cielo abierto y allí un caballo blanco, ya lo habíamos visto antes. El jinete se llama Fiel y Veraz. Tendríamos que saber un poquito de hebreo y acordarnos que el Dios hebreo se identifica como el Dios fiel y veraz o verdadero, ¿no? Justo en gobierno y en guerra, ojos de llamas de fuego, diademas en la cabeza y grabado un nombre que solo él conoce, un nombre por encima de todo nombre. Envuelto en un manto empapado en sangre, que ya habíamos oído en Isaías, ¿no? Y su nombre es Palabra de Dios, ¿no? Logos de Dios, Verbum Dei, dirían. Las tropas celestes los siguen, cabalgando blancos caballos vestidos de lino blanco. De su boca sale una espada afilada, que ya habíamos visto en el capítulo 7 de Daniel. Los apacentará con vara de hierro y pisoteará la cuba del vino de la cólera, de la ira de Dios Todopoderoso. En el manto y sobre el muslo lleva escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Por si no lo sabíais, es el título que se le había puesto sobre la cruz a Jesús, al que llaman el Cristo. No es muy difícil identificar a este jinete blanco, jinete victorioso. Entonces, como os digo, proponer este juicio definitivo como un conflicto nos permite trasponer la incertidumbre de la retribución, de qué nos ocurrirá a qué le ocurrirá a aquel con quien estemos. ¿Recordáis la oración que Jesús hacía en el Evangelio de Juan, ¿no? Allí donde esté yo, también estará mi servidor. Bueno, pues la lógica del Apocalipsis precisamente va a residir aquí. La retribución se hará para aquellos que venzan. ¿Y quiénes vencen? Los que acompañen al caballero del caballo blanco, cuyo nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, ¿y cómo será esta retribución? Bueno, pues van a imaginar que esta retribución sería una reconstrucción del cosmos. Es una nueva ciudad. Como es un nuevo eón, es una ciudad donde ya no hay ni luz de sol ni luz de luna, ya no hay lámpara, porque hay una luz continua y perpetua. Nos cuesta imaginároslo, pero poneos a ser fantasiosos y entonces os imagináis que en lugar de tener que ser iluminados por el sol, que es como una mínima participación de Dios, colocados en la cultura del siglo I, donde el sol tenía un nombre, Apolo, y era reconocido como una divinidad, y sin embargo para la tradición hebrea, esta divinidad celeste era un mero reflejo de la auténtica divinidad de Dios. Acordaos en el Génesis que Dios ni siquiera le da nombre al sol, lo llama lumbrera mayor o lumbrera menor, ¿no? En esa conciencia de que esa claridad del sol es como una metáfora de la auténtica claridad de Dios, bueno, pues el autor de las Revelaciones imagina un mundo nuevo en el que podamos encontrarnos una ciudad que no necesita ni sol, ni luna, ni lámpara. Este conflicto es, como os digo, definitivo, así que vamos a imaginar un gobierno definitivo, una restauración definitiva. ¿Qué elemento hay que reordenar? Bueno, pues un elemento claro que nos evita la retribución de la vida, y este elemento es la muerte. Muerte y abismo son dos personajes míticos, muerte y Sheol. Son dos personajes míticos en el sentido que son dos metáforas de dos principios cósmicos. La muerte es la realidad de perder la vida y el Sheol es el lugar donde se depositan, ¿no?, el destino de los muertos. En la tradición griega sería el Hades. En nuestra tradición, cuando ponemos infierno, podemos confundirnos porque infierno tiene para nosotros siempre una imagen de castigo. Y ahora veremos también
que hay una expectativa de retribución en el infierno, en el sentido del sufrimiento compensatorio. Pero aquí estamos hablando simplemente de estos dos poderes cósmicos, el responsable de retener a los difuntos, a los muertos, y la responsable de arrancarles de la vida, ¿no? Bueno, son dos principios cósmicos que tienen que ser reordenados. ¿Cómo? Aniquilándoles. Diréis, ¿y por qué no reintegrándoles? Bueno, pues porque en la lógica hebrea el Dios de la vida no puede cohabitar con la muerte, porque de hecho la muerte es el espacio donde el Dios de la vida no gobierna. Para que Dios gobierne en todo espacio, no puede quedar un lugar para la muerte. Si hubiéramos utilizado la metáfora de luz y de oscuridad, pues diríamos que al llegar el día, la oscuridad queda aniquilada, desaparece. ¿Por qué? Porque no puede haber ningún espacio de oscuridad si gobierna la luz. Aquí no estamos en la cultura de Oriente Lejano, donde los principios son creadores de una realidad en el equilibrio. Aquí estamos hablando de una cultura semita que hemos heredado en la cultura europea, en la cual los principios son los que gobiernan. O gobierna uno o gobierna el otro. El gobierno absoluto de la luz supone la desaparición de la oscuridad, el gobierno absoluto de la vida supone la desaparición de la muerte. Pues ¿cómo hace el autor del Apocalipsis esta desaparición? Inventando el lago de fuego, la desaparición segunda, la muerte segunda. Arroja a todos los adversarios, las bestias, la muerte, el abismo. Pero antes estos adversarios devuelven sus muertos. Este orden que va a establecer la retribución va a restaurar todo lo que el desorden había generado. El desorden ha generado una exclusión del grupo de los escogidos del imperio de la vida. Bueno, pues estos escogidos van a ser reintegrados. Muerte y abismo entregarán a sus muertos. El mar entregará a sus muertos. Y en ese momento, digamos que los soldados caídos en batalla participan también de esta victoria del caballero blanco que camina con este muslo donde pone Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se establece una ciudad nueva donde los que han combatido pueden disfrutar del premio de haber terminado la conquista. Si hubiéramos puesto barbas y hachas, estaríamos ante un mito vikingo, o estaríamos ante un mito de las legiones romanas. Es decir, exhortar a la batalla convencidos de que vivimos tiempos definitivos. Y por tanto, donde la decisión sobre la retribución no se mide en la incerteza de la decisión de un juez, sino en la certeza de la decisión de una persona, en el lugar donde yo quiero situarme. Y es aquí donde os digo que os invitaría a que trasladásemos el conflicto y por tanto el juicio definitivo, lo trasladásemos de los últimos capítulos del Apocalipsis, ¿no? Vi un trono grande y blanco y a uno sentado en su presencia y a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Se abrieron los libros, se abrió el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por sus obras. El que no está inscrito en el libro de la vida será arrojado al foso de fuego. Se nos olvida cuándo se hace la inscripción en el libro de la vida. De nuevo, quizá nuestra lectura de este juicio definitivo de Mateo, combinado con este juicio del capítulo 20 del Apocalipsis, nos ha llevado a la confusión de creer que Dios tiene un libro donde va escribiendo, tachando o borrando los inscritos en el libro de la vida. Pero podríamos leerlo de una forma distinta. Y esta es la gran pregunta sobre el juicio y la retribución. La retribución va a ocurrir a aquellos que estén en el libro de la vida.